al análisis que hace, algunas precisiones que yo creo que no quitan en nada la indignación y que los verdaderos responsables paguen las consecuencias. Cuando uno ve unas empresas están los directores y lamentablemente en el Perú uno es inocente hasta que le prueben lo contrario. O sea, presuntamente son acusados. Nuevamente, como nos ha venido a explicar el compañero de la CGTP, el problema para ellos es de hoy, inmediato. Nuevamente, los ingenieros, los obreros y el cuerpo que trabaja con JJ Camet posiblemente no tiene y seguramente no tiene ni idea de lo que pasó. Entonces, a ellos se les está condenando por el mal actuar de algunos directores que lamentablemente por la lentitud de la justicia peruana, tenemos la situación que usted bien describe, que es una injusticia y una indignación para todos los peruanos. Yo creo que más bien lo que tendríamos que es ver el detalle y cómo podemos corregirlo. Quien está, el director que está en una investigación debe abandonar el directorio inmediatamente, ya no puede ser parte de la empresa. Los gerentes que pueden haber sido involucrados también por iniciarse una acción contra ellos deben retirarse de la empresa, deben entrar en un proceso de separación para que no contaminen su mal actuar o su presunto mal actuar. Esto es bien importante, la presunción, y a través de la presidencia, ya que el día de mañana, si esa presunción resulta no serla y se causa daño en la persona, y esto obedece a un marco que es dado por el Ejecutivo, no es una sentencia judicial, el trabajador o director perjudicado, porque el Estado siempre va a ser de parte, no es el Poder Judicial. Entonces tiene un accionar contra el Estado peruano. Por eso hay que tener mucho cuidado en la división de poderes y por eso es que el Poder Judicial, la titularidad de la acción penal la maneja el fiscal. Yo estoy muy de acuerdo con usted, señora congresista, que es la lentitud del Poder Judicial lo que enerva a la población, lo que enerva a los congresistas. El hecho que los fiscales no actúen con la celeridad, con la exactitud, con la prontitud, que no tengan el interés de buscar la información. Pero son ellos, lamentablemente, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, quien tiene la titularidad del tema. Tengamos cuidado en hacer figuras que puedan ser muletas que después nos retornen contra nosotros. Y nuevamente les pido que separemos uno de los graves errores que creo que se identificó también en la reunión del PAD, el delito de la persona jurídica al delito de la persona. El delito de la persona jurídica es un nuevo concepto en el mundo que tiene muchos problemas de aplicación, porque el daño lo hacen personas. No existe, como decía bien el director del PAD, Miguel Ferré, un señor Bacus caminando en la calle, un señor Telefónica caminando en la calle. Son personas que han delinquido. Cuando se mal utilizaron estos contratos para generar prebendas y que eran contratos de 5.000 páginas que salían con la garantía del Estado peruano porque tenían que leerlos en 30 días, obviamente el ganador estaba digitado. Cuando se decía que solo podía ganar la licitación quien tenía como logo una O, era obvio que el ganador iba a ser Odebrecht. Entonces, ¿quién tuvo el poder de hacer todas esas cosas? ¿Y quién más? ¿Quién jugó con el crédito de todos los peruanos? ¿Quién entregaba estas obras? ¿Cuál era el gran secreto de estos señores? Que manejaban el crédito de todos nosotros, que a un gran esfuerzo de los peruanos, hoy somos un país que ante el mundo tenemos crédito, somos creíbles financieramente. ¿Quién jugó con este crédito? Un futuro diferente, perdónenme que sé que usted en algún momento, pero sé que usted corrigió sus andares. Pero es eso, han jugado con una capacidad de endeudamiento nacional. ¿Todos los empleados públicos son culpables? ¿Todos son delincuentes? No podemos aceptarlo como congresistas de la República. Tenemos que encontrar a los sinvergüenzas y caerles con toda la fuerza de la ley. Pero no podemos olvidar de lo que bien señala la congresista Alcorta. La solución tiene que ser ya. Los trabajadores no pueden esperar, las obras en nuestras provincias tampoco. Muchas gracias, presidente, y le agradezco a la señora congresista el tiempo. Congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nos vamos a enredar en el tema de la persona jurídica, de la persona natural. La verdad es que la persona jurídica que se presentaba diciendo yo soy la empresa tal que tengo 80 años de experiencia, era la que hacía
los traslados de operaciones, no solamente a través de terceros, sino que reconocía en actas cuánto era el monto que se tenía que pagar por las coimas. Por lo tanto, ahí sí funcionaban. Después, cuando me toca ponerles el precio de la ley, no funciona. Por eso creo que también es importante que el Ministerio de Economía haya incluido el tema de delación sincera, que no es uno de los temas que se había considerado y que no es una especialidad. Pero no olvidemos, primero, que las obras las valorizaban los ingenieros, y esos ingenieros no venían del aire ni de Marte, eran de la propia empresa. Los abogados peleaban los arbitrajes. ¿A dónde? Aquí peleaban los arbitrajes porque sabían que tenían que ganar esos arbitrajes. Ningún arbitraje lo ganó el Estado peruano, pero además todos los perdíamos. Y no olvidemos que habían divisiones estructuradas dentro de la organización de la propia empresa. No es que a alguien en particular se le ocurrió de manera propia o personal ir a plantear coimas, ir a plantear el pago de arbitrajes, ir a quintuplicar el precio de las obras. Era la política de la empresa, por eso tenía una división de operaciones estructuradas, tanto OAS, tanto Odebrecht como Camargo tenían divisiones de operaciones estructuradas. Y esto ya está demostrado por la justicia, tanto suiza como por la justicia norteamericana y la justicia brasileña. Entonces, lo que sí debería preocuparnos es que la mafia todavía sigue actuando. ¿Cómo? Con proyectos o propuestas legislativas en las cuales se salva a los grandes y con el pretexto de que no tienes ente jurídico, las personas jurídicas no existen, entonces yo no tengo por qué sancionar a nadie. Entonces sí es responsabilidad del Congreso establecer un marco legal que garantice no solamente la continuidad de pagos, porque para eso sí podemos tener atribuciones, a pesar de que la Constitución señala que tendrías que tener una economía social de mercado y que el Estado para algunas cosas no puede intervenir, pero para otras, para salvar a determinadas empresas sí puede intervenir. Pero para salvar a los trabajadores aparecen ausentes de la legislación y de la propuesta legislativa. Por eso creo que es importante garantizar el cronograma de pagos y además que no se limite que las empresas socias o consorciadas también reciban una sanción. Después, señor presidente, la tercera preocupación, la primera era el tema de los trabajadores, la segunda era el tema de la responsabilidad solidaria, que definitivamente tiene que garantizarse que quienes participaron de los beneficios ahora les toca también recibir las sanciones por lo que hicieron. La otra preocupación es el tema que se garantice las deudas tributarias, la disposición complementaria cuarta, que considera sanciones por debajo del nivel legal establecido en nuestra legislación, tiene que retirarse, porque definitivamente no se puede incentivar el delito. O sea, haces una serie de relación de medidas que vas a tomar, pero al final las derogas con una disposición complementaria. Por eso creo que es importante retirarla, señor presidente. Y la de los consultores, en el artículo número 5, la de consultores especializados. ¿Para qué está el Estado si no es capaz de garantizar el patrimonio de todos los peruanos? Si yo necesito consultores especializados de la famosa puerta giratoria, ¿qué es lo que ha primado durante las concesiones de las obras? Y vamos a mantener el mismo modelo, el mismo esquema, ¿cómo vamos a garantizar que el Estado peruano pueda cobrar patrimonios, pueda pagar a los trabajadores, pueda cobrar las deudas tributarias y sobre todo pueda sancionar, que ya eso le corresponde al Poder Legislativo? Por eso, la preocupación en el artículo número 5 son los consultores especializados, que definitivamente van a venir de consultores externos. El MINJUS, el Ministerio de Justicia, no fija los precios de las obras.
En todo caso está el MEF, está SUNAT, está Proinversión, porque Proinversión no olvidemos que fijaba los precios y debe tener los libros blancos, debe saber cuánto cuestan las obras. Por lo tanto, lo que no se puede, señores congresistas, es permitir que la corrupción nos siga pasando la factura. Ahora tenemos que pagarles a consultores especializados para que nos digan cuánto valen las obras. Y finalmente, señor presidente, insistimos en la responsabilidad mancomunada. Quienes adquieren las obras o los proyectos de inversión tienen que garantizar, se tiene que garantizar que paguen no solamente a la reparación civil, sino las deudas tributarias, las deudas a los trabajadores y sus beneficios sociales. Finalmente, señor presidente, creemos que el gran problema es el modelo de gestión y eso no es ley, esto es ética de los propios ministerios, tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo o Vivienda, donde se entregaban básicamente las obras y se hacían las adendas. El tema de las asesorías contratadas, no olvidemos que los abogados venían y decían el informe del estudio tal dice esto, por lo tanto tenemos incluso que modificar con una ley otras leyes para que puedan ingresar empresas que en esos momentos no podían contratar con el Estado porque habían prohibiciones y se les habilitaba una ley para que ingresen a contratar con el Estado. El principal problema es el modelo de gestión, cómo garantizar el tema de licitaciones, cómo garantizar la valorización de los bienes, que las asesorías y las consultorías, señor presidente, vamos a tener el mismo problema, gente con intereses privados, no con interés por velar por el bien común, vengan nuevamente a imponer las reglas de juego en este tipo de operaciones. Creo que eso es la gran preocupación y el gran ausente, la OCSE, que sigue generando y creando modalidades para que el Estado siga otorgando fondos para este tipo de empresas. Señor presidente, resumiendo, número 1, son 5 puntos que plantea Alianza para el Progreso. Número 1, el tema de los trabajadores. Número 2, la responsabilidad solidaria. Número 3, que se cobren las deudas tributarias. Número 4, señor presidente, que se garantice la reparación social. Y número 5, el modelo de gestión. Un modelo de gestión que tiene que incluir no solamente el tema de las licitaciones, el tema de la valorización de las obras, no vaya a ser que vendamos chacya y también se lleven el dinero y no paguen un solo sol al Estado peruano y mucho menos a la SUNAT. Las consultorías y las asesorías, si el Estado no es capaz de valorizar sus obras, si el Estado no es capaz de decir cuánto me deben, si el Estado es incapaz de defender a todos los peruanos, entonces, ¿para qué estamos? Por eso es la preocupación. Y finalmente, garantizar un modelo de gestión y una fórmula adecuada para el tema no solamente de continuidad de pago, sino para que las obras se destraben realmente, lo cual no aparece en la legislación. ¿Y quién va a controlar que este cronograma de pagos, que este cronograma de obras se realice? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a suspender por unos segundos la sesión conjunta para recibir al ministro de Justicia, quien nos informa se encuentra en el Congreso. Bien, en estos momentos entonces se ha suspendido por unos momentos para recibir al ministro de Justicia. Recordemos que esta es una sesión conjunta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, en donde se viene debatiendo lo que es el decreto de urgencia 003. Es importante resaltar que el día de hoy está presente la ministra de Economía, Claudia Cooper, y también el ministro de Justicia, Enrique Mendoza. Hay que recordar que durante su alocución, el congresista Johnny Lescano cuestionó el proyecto en la sesión anterior. Él señaló que este dictamen no sería aprobado porque todavía se requieren modificaciones. Son esas modificaciones las que se vienen discutiendo en estos momentos, se vienen debatiendo en esta sesión conjunta
de ambas comisiones, de la Comisión de Justicia, valga la redundancia. Ahí tenemos justamente al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien está ingresando y pues se va a sentar al lado de la ministra de Economía, Claudia Cooper. También es importante resaltar lo que anteriormente han dicho los congresistas, que este dictamen no pone interés en Reiniciamos la los proveedores sesión, le damos la cordial bienvenida a los congresistas Becerril y Violeta y le damos el uso de la palabra al congresista Percy Alcalá. Señor presidente, tengan muy buenos días. Sí, igualmente yo creo que, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que quiere en este momento el Congreso? Lo que todos buscamos, creo, los peruanos, y todos coincidimos, es la reactivación económica. Yo creo que el día de ayer, en la reunión que hemos tenido en el PAD de la Universidad de Piura, ha sido algo muy bueno, algo muy fructífero. Se pudo analizar con detenimiento, digamos, el proyecto de ley, se han notado varios vacíos que yo creo que el día de hoy todos estamos aportando y colaborando para que se enriquezca, digamos, este proyecto y salga lo mejor, porque yo creo que va a beneficiar directamente a la mayoría de los peruanos. Por lo tanto, señor presidente, sugiero incorporar en la 7ª disposición complementaria final de los fondos del producto de levantamiento de las medidas cautelares que deberán ser destinadas al pago de proveedores y la diferencia deberá ser depositada al fideicomiso en este orden de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento de la ley. Debido a que se ha tomado conocimiento que a través de la SUNAT a la fecha existen más o menos aproximadamente 30 millones de soles embargados a Odebrecht, los cuales podrían ser levantados por SUNAT para cubrir las obligaciones en primer lugar y en un segundo lugar asegurar el pago de la reparación civil a través del fideicomiso. Me están pidiendo 2 interrupciones, la primera del congresista Mantilla y la segunda la congresista Lourdes Alcorta. Y después continúo, presidente. Le cedo el primer turno a la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente, gracias a los 2 congresistas. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener bien en claro, porque podemos hacer hay 30.000 millones de soles que están en juego en una situación en stand-by que no produce nada. Todos queremos los pagos. Todos reclamamos un cronograma de pagos. Hay que poner un cronograma de pagos, los trabajadores, sí. No hay forma que pongamos un cronograma de pagos, por más que lo pongamos y no hay plata. Todo está paralizado. Ya, un cronograma de pagos hay que pagarle al señor dice, pero no hay plata, no tenemos un cobre. Y todo sigue paralizado y cada día todo se paraliza más. Pero el gobierno, este gobierno actual también tiene sus responsabilidades. Porque cuando uno asume una gestión administrativa en una empresa privada, el gerente general como el contador hacen una línea y cortan. A partir de acá yo soy responsable de todo lo que haga yo como gerente acá, pero también asumo el pasivo. No penalmente, pero lo asumo porque también tengo que solucionar los problemas del pasado. Sean tributarios, SUNAT, administrativos, judiciales, tengo que asumirlo. Lo que no puedo es dejar el pasado atrás y a partir de ahora yo asumo, no es así. Este gobierno ha sido capaz de buscar soluciones como las que se han planteado hoy en la reunión. Es lástima que no hayan ido todos, pero por ejemplo el tema de poner un fideicomiso en vez de la carta de garantía porque los bancos hoy ya no sueltan un centavo. Los bancos han prestado, han garantizado, las garantías son carísimas en función a las obras. Los trabajadores que ha estado el señor acá, pero acá hay en el caso del gobierno, todo está absolutamente paralizado, una cadena de pagos paralizada, porque no tenemos el liderazgo, la decisión de un gobierno que puede tomar cartas en el asunto. O sea, todo está paralizado, el cronograma de pagos, por más que se haga, no hay cómo pagarlo, pero sí hay soluciones, por ejemplo, de poner lo que hemos viendo ayer, que el Contralor va a hacerle un seguimiento ahora, apoyando a la Procuraduría para hacerle un seguimiento, que la Contraloría aparezca pues después, el fideicomiso en vez de la garantía. O sea, hay formas de empezar a solucionar en paralelo, pero que tenemos que solucionar ahora. El señor está con el señor trabajador, el señor no es del banco, pero hay también pequeños proveedores, medianos proveedores, que dependen de este trabajo, que han sido proveedores de Odebrecht y unos que han sido proveedores de los proveedores. Entonces, por más cronograma que hagamos, no hay forma de mover si no se prende el motor. Y no lo hacemos. Y el gobierno tiene responsabilidad de juntarse con la Fiscalía y saber, porque si el gobierno no es capaz de decir cuáles son los números, los montos, como dijo el señor Zavala y la señora Perestello, si se vendió Olmos, no se vendió Olmos, ninguno sabía si se había vendido o no se había vendido. Ninguno de los dos sabía dónde estaba la plata, el tema de los 30 millones de soles que pidió Hamilton Castro. ¿De dónde sacó esa cantidad? Y el Ministerio de Justicia, no era el señor que estaba presente, el señor Mendoza hoy día, ni el Ministerio de Economía, el que está presente tampoco, no fueron capaces de sentarse. Y estamos en el mismo problema. Creo que tenemos que solucionar las cosas ya con todas las redes que tengamos, pero tenemos que avanzar. Me preocupa, hoy día no vamos a aprobar absolutamente nada de eso tampoco, hoy ya no lo vamos a hacer. Estamos en la misma nebulosa haciendo los mismos análisis, pero tenemos que proveer de soluciones en todo aspecto. La parte económica para que este país funcione y la parte legal para que todos los miserables se vayan presos.
todos los que han participado, porque esto no viene ahora, esto viene de muy atrás, involucrados todos, nos vamos a estar repitiendo cada uno y yo misma con las propias intervenciones que hago para aclarar, porque esto tiene que empezar a moverse, nada más. Congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Presidente, hay dudas que me nacen de este proyecto, porque si bien es cierto que de acuerdo al artículo 1 de la propuesta se dice que, entre otros objetivos de la norma, es garantizar el pago de la reparación civil y evitar la ruptura de cadena de pagos. Sin embargo, en el artículo 11.1 referido justamente al fideicomiso, dice de que la finalidad de este fideicomiso es para, primero, pagar la reparación civil, evitar ruptura de pagos, mantener continuidad de la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos. Sin embargo, en la disposición complementaria séptima se señala que la SUNAT puede coger dinero, o sea, para pagar obligaciones de esa cadena, de ese fideicomiso. Ahora, yo me pregunto si ese 10% no cubre o digamos una cantidad, un porcentaje muy alto de esa retención es para pagar obligaciones tributarias, entonces ¿con qué se paga la reparación civil? Hemos estado acá presente, se ha presentado esta sesión, un representante del sindicato de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil señala de que ellos, hay muchos que no tienen pago de beneficios sociales, existen terceros que han sido perjudicados, son más de 169 contratistas, subcontratistas que se han perjudicado, que han prácticamente quebrado. Entonces, si estos señores pueden hacer uso, o sea, para cubrir beneficios sociales, para cubrir terceros, ellos pueden, como se dice criolamente, meter mano a ese fideicomiso, entonces, ¿qué va a quedar para la reparación civil? ¿No? ¿Qué va a quedar para la reparación civil? Entonces, acá hay varias cosas. Uno, particularmente yo sugeriría de que se establezca un porcentaje, puede ser el 10, 8, 12, 15, no sé qué porcentaje, pero que sea de una utilidad neta única y exclusivamente para la reparación civil. Y respecto al plan de cumplimiento de obligaciones que se establece en el artículo 13.1 y que formalmente hay una observación ahí que en el artículo 21 lo vuelven a repetir, por si acaso tienen que corregir eso, en el 13.1 señala de que estas empresas tienen que presentar un plan de cumplimiento de obligaciones, pero hablan de cumplimiento de obligaciones sustancialmente para prevenir futuros delitos o reducir significativamente el riesgo de una nueva comisión de delitos. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no se contempla que en este plan de cumplimiento de obligaciones las empresas, dentro del plazo de 90 días que se le da, también presenten un plan de pago de todas sus obligaciones contractuales, laborales, tributarias, de tal manera de que ese fideicomiso quede intangible única y exclusivamente para la reparación civil? Salvo por ahí alguna excepción, pues que alguien no pudo cobrar sus beneficios sociales o algún tributo que quedó impago, entre otras cosas. Ahora, me sumo también a lo que dice la congresista Alcorta. ¿Quién fiscaliza realmente de que la empresa va a cumplir con todas sus obligaciones durante todo este tiempo? El veedor, como yo le dije antes, no tiene facultades coercitivas. Tiene que haber una medida de coerción, alguien que fiscalice si la empresa está cumpliendo rigurosamente con todas sus obligaciones durante toda la ejecución de sus contratos. O sea, no es suficiente que presente ese plan que debe contemplar el ISO 37001 o el ISO 19600, que están referidos a sistemas antisoborno y a lo mejor al sistema de gestión. No es suficiente, eso no garantiza. Aquí hay que ver quién va a fiscalizar, quién va a controlar. Podría haber de repente un control concurrente del Ministerio Público o de repente un interventor, no sé qué yo, pero alguien tiene que controlar, alguien tiene que fiscalizar, alguien tiene que velar porque esa cadena de pago se cumpla durante el tiempo de la ejecución del proyecto y no esperar de que ese 10% que se retenga finalmente quede en nada por obligaciones que tengan que cumplirse con otras prioridades. Muchas gracias. Congresista Pérez Alcalá. Sí, presidente. Continuando. Bueno, lo que el día de ayer también la SUNAT nos comunicó que la recaudación fiscal en lo que se refiere al año 2017 y 2018 ha caído enormemente. En el primer año, en el ejercicio fiscal que correspondía al 2015, casi un 50% y en el 2016, al siguiente año, casi un 30% de las empresas. ¿Por qué? Se están dejando de tributar. Si no hay obras,
digamos, hay menor tributación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí también hay que ver, también escuchamos al sector bancario, el por qué no se está otorgando hoy en día las cartas fianzas. Si bien es cierto, la ley de contrataciones, el artículo 33 te habla de las garantías que te da dos tipos, digamos, de carta de fianza, una la de fiel cumplimiento, que es el 10%, y el otro el de los adelantos, que es 40 más 20, que viene a ser aproximadamente el 60% del valor del costo del proyecto, o de la obra, como queramos considerarlo. Necesariamente ellos no están cumpliendo porque nos dicen que hay más de 30.000 millones hoy en día en cartas de fianza que están dándose vuelta, y los cuales ellos han tomado como medida renovar, digamos, las que ya de repente están hoy en día en ejercicio, pero las nuevas no las están dando. Y si no hay inversión pública, no vamos a crecer como país, porque la inversión privada desgraciadamente está paralizada. Hoy en día nadie ha puesto los ojos en el Perú, no está viniendo dinero fresco de afuera y lo único que queda es el dinero que hay internamente, y si hay una menor recaudación fiscal, por lo tanto de repente no se va a poder cumplir con todos los proyectos que tiene la ley de presupuesto. Yo creo que hay que tomar medidas urgentes, y lo que nos decían los señores de la banca era principalmente que ellos quieren hoy en día una metodología que se diga ¿cómo se va a calcular la reparación civil? Y si bien es cierto, la ley dice claramente que quien define al final la reparación civil es el señor juez, pero de todos modos quieren por parte del Ejecutivo que quién va a estar a cargo, digamos, y cuál va a ser la metodología para considerar, digamos, el planteamiento del Poder Ejecutivo hacia, digamos, esta empresa, cuánto va a ser la reparación civil. Porque basado en ese punto, que nos digan cuánto es la reparación civil, sabemos si esa empresa se puede ser rescatable o de repente con la reparación civil está prácticamente quebrada. Y por lo tanto ellos tienen que tomar las precauciones necesariamente, porque también ellos están regulados por la Superintendencia de Banca y Seguros, y necesariamente si se caen cartas de fianzas ellos van a tener que tomar provisiones. Y la superintendencia le va a exigir provisiones, por lo tanto el costo financiero va a subir enormemente, ¿no? Y bien, volviendo a lo que eran las garantías, digamos, de la ley de contrataciones, yo creo que aquí sí hay una salida legal, lo cual yo creo que tiene que evaluarlo hoy en día la ministra de Economía, y yo creo que había que modificar en todo caso la ley de contrataciones, y hay ejemplos que se han hecho en el país, ¿no? En la ejecución de obras, dichas garantías pueden ser sustituidas, dice, por patrimonios metidos, siendo la entidad supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, la receptora y administradora de la totalidad de las obras presupuestadas para su entrega en calidad de adelanto directo o para abastecimiento de materiales, adelantos que serán entregados al contratista de acuerdo al cronograma del inicio de obra y al avance de la misma. Yo creo que aquí esto sería una solución y también estaríamos de repente bajando los costos directos, digamos, y financieros a las empresas, y yo creo que con los ejemplos que se han practicado en el país han sido bastante buenos, y yo creo que aquí incluso hasta se dejaría de lado ciertas cosas, ¿no? Yo creo que aquí sería una forma de también cómo atacar, digamos, la corrupción en forma directa. Sabemos claramente que cuando se elabora un proyecto de ley, un proyecto de una obra o el estudio definitivo, casi la mayoría hoy en día de los proyectos se han hecho en gabinete, no se han hecho trabajo de campo, y por eso es que vienen problemas después de las adendas, porque durante la ejecución del proyecto se encuentran una serie de vicios ocultos o algunas cosas que no se habían considerado, y por lo tanto eso va a conllevar a que el costo de la obra suba enormemente. Pero también tenemos, digamos, un supervisor que tiene un cuaderno de obras como un residente, pero que desgraciadamente pues nunca está actualizado, al menos cuando se ha visitado algunas obras, hemos pedido lo primero, el cuaderno de obras, y nunca está al día. Por lo tanto, siempre se estila que al final del mes o cuando se va a pedir, digamos, el pago respectivo, recién se comienzan a poner al día, y de acuerdo a los problemas que ha habido durante el mes, recién se comienzan a trasladar, digamos, en este cuaderno de obras, y lo cual conlleva pues a que también hoy en día el supervisor, digamos, las normas peruanas no permiten ningún tipo de sanción ni responsabilidad. Yo creo que aquí hubo un proyecto de ley de la Contraloría General de la República, en virtud del cual también se sancione a los supervisores, porque también deben tener, digamos, responsabilidades administrativas, civiles y penales en todo caso. Porque si no, yo creo que en este caso ellos no… ¿A quién defienden? En todo caso no defienden al Estado, están defendiendo a la empresa contratistas en forma directa, y que muchas veces hemos visto también que no es conveniente que la misma institución
que licita la obra, licite también quién va a ser el supervisor. Por lo tanto, yo creo que esto tendría que cambiar notablemente, y cuando se ha visto que en algunos proyectos, digamos, se ha paralizado, ha visto intervenciones económicas, digamos, de algunos proyectos, o en todo caso se han ido en otros casos a arbitraje. El Estado nunca ha ganado un arbitraje, casi todo lo hemos perdido y se ha tenido que pagar el íntegro de la obra sin que esto se haya concluido pues, al final, digamos, la obra. Yo creo que son cosas que necesariamente tenemos que merituarlas, estudiarlas con detenimiento, y yo creo que es para poder enriquecer este proyecto de ley que al final va a beneficiar directamente a todos los peruanos, y lo que buscamos es, en todo caso, que haya mayor, digamos, movimiento económico. Yo creo que viendo con esta figura, yo creo que se puede agilizar mucho, y también con lo que dice la propuesta de la primera parte, es también no perder la cadena de pago, sobre todo a los proveedores que hoy en día son empresas que no tienen, digamos, demasiado capital, y si no tienen el capital que se le está debiendo, en este caso Odebrecht, necesariamente de repente van a ser quebradas. Eso lo hemos visto, algunas evaluaciones todavía dentro del sistema financiero tienen de evaluación crediticia 0, o sea que están todavía como pagadoras, todavía no tienen ningún problema, pero yo creo que no hay que esperar que pasen a calificación 5 para recién comenzar de repente a tomar, digamos, y analizar de algunas soluciones a este problema. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente.